Hola, muy buenas noches. ¿Qué es la neuroplasticidad? En ese proceso en el neurodesarrollo del aprendizaje. Vimos dos periodos fundamentales. Esos dos periodos atraviesan, o bueno, están atravesados por el periodo de la neuroplasticidad. Un periodo que recordemos que es un poco más corto en cuanto al tiempo, que es el periodo crítico del neurodesarrollo. Y tenemos otro periodo que es el periodo sensible, que recordábamos que el periodo sensible es un poco más amplio. Es decir, es una ventana temporal mucho más amplia, donde el cerebro está mejor preparado, está mucho más receptivo para cierto tipo de aprendizaje. Y hablábamos entonces también de lo que era la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es sumamente importante. Recordemos que esa neuroplasticidad influye importantísimo en el neurodesarrollo, es decir, es el motor del neurodesarrollo. Gracias a la neuroplasticidad, un cerebro inmaduro, un cerebro que apenas está empezando a desarrollarse, eh, no solamente sigue esa base genética. La base genética sí hay que hablar que tiene un factor crucial, pero también hablábamos que hay algo y es la epigenética. Es decir, que hay cosas que se moldean activamente por la experiencia, pero que también hay una carga genética. Es un fenómeno que es la neuroplasticidad, que es la base, incluso de la intervención temprana, y hace que la intervención temprana sea tan eficaz, tan efectiva, sobre todo en esos casos de neurodesarrollo. Y hoy vamos a continuar con lo que es la ontogenia del sistema nervioso. Vamos a ver cómo es el inicio del sistema nervioso central. Es una etapa, bueno, la etapa de neurodesarrollo es vital para crear y para mantener esos circuitos neuronales que al fin y al cabo, pues también son el sustento de la formación de aspectos físicos, de aspectos cognitivos, de aspectos emocionales en general de todo el neurodesarrollo. Esta parte me la voy a saltar para pasar a algo fundamental y es esta, ¿cómo comienza el neurodesarrollo? Resulta que primero tenemos entonces esto, ¿cierto? Eso me lo voy a saltar. Tenemos la formación del cigoto. Ese cigoto es quien se implanta en el útero. Luego empieza un proceso de gastrulación, es decir, la formación de la gástrula. En esa gástrula, ¿qué pasa? Se empiezan a diferenciar distintos tipos de células. En general son tres. Entonces, ¿qué tenemos? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En el endodermo, ¿qué se van a formar? El páncreas, el esófago, todas las glándulas endocrinas, lo que son los pulmones, bueno, el sistema digestivo y el hígado. En el mesodermo se va a formar todo lo que es el sistema músculo-esquelético, los riñones, el aparato reproductor femenino masculino. Y acá tenemos el ectodermo, que es la capa germinal que nos interesa en este momento para el sistema nervioso central. De este ectodermo, ¿qué surge? Surge toda la piel, pero también surge todo el sistema nervioso. Entonces, mientras pasa esto a nivel micro, perdón, a nivel macro, a nivel micro, también empiezan a relucir ciertos aspectos que debemos tener muy presentes. Y es la parte de la epigenética. Cómo entonces ese ambiente influye o inhibe los aspectos de la genética. Recording in progress. Es una etapa fundamental. Acá, después de esas tres capas germinativas o tres células germinativas, viene la primera etapa de lo que es el neurodesarrollo y es llamada la formación del tubo neural. Entonces, hay una fase embrionaria en el neurodesarrollo. A las 2 semanas de la concepción comienza un proceso
a desarrollarse como tal ya el cerebro. Entonces, en este caso, el ectodermo, que es el que nos interesa en este momento, sufre cambios a nivel estructural y empieza o inicia lo que es la formación de la placa neural. Esa formación cerebral es un proceso que va a tener diferentes fases, no se da de la noche a la mañana. Es un proceso de hecho lento, por lo tanto es vital que se realice adecuadamente, que se complete adecuadamente para evitar que ese desarrollo tenga de pronto diferentes trastornos. Entonces, acá, para el día 18 del embarazo, ya esa placa neural comienza el proceso de neurulación o inducción. Es un proceso donde esos extremos que ustedes ven ahí de la placa neural se comienzan a elevar, se comienzan a plegar ambos, se convergen. Y esto forma un surco. De ese surco, perdón, se constituye lo que es el tubo neural. Este periodo de lo que es periodo de neurulación o periodo de inducción es fundamental. Es un proceso, como les digo, sumamente delicado. Comienza en la tercera a cuarta semana y termina en la sexta semana con la formación de lo que es el tubo neural. Resulta que ese tubo neural se debe vesiculizar, es decir, se debe dividir en tres partes diferentes. A la vez, esas tres partes diferentes se dividen en otras cinco, esto ya lo vamos a ver. Por lo pronto, entonces, ese tubo se vesiculiza, se segmenta, se separa en tres, y eso es lo que le da lugar, esas tres áreas, cerebro medio, cerebro anterior y cerebro posterior, ya les voy a explicar. De allí surgen, por ejemplo, lo que son los hemisferios cerebrales, lo que es el cuerpo calloso, lo que es la médula oblonga. Lo único que queda exactamente igual es la médula espinal. Pero entonces, si por ejemplo ese tubo neural no se segmenta adecuadamente, si ese tubo neural tiene, eh, digamos, alguna alteración, de allí es donde van a surgir ciertas alteraciones o malformaciones. Una de las, de las malformaciones es la anencefalia, ese que ustedes están viendo acá. Es un cerebro nulo, es decir, no hay cerebro. La anencefalia quiere decir sin cerebro, sin encéfalo. Y hay otro, ese es incompatible con la vida y este sí es compatible con la vida, que es el mielomeningocele. ¿Qué es el mielomeningocele? Que sí es compatible con la vida, es la forma más grave de espina bífida, es porque hubo una falta de cierre de esas astas posteriores o los arcos posteriores y esto da origen a una herniación de la médula espinal. Es decir, en este pequeño espacio que ustedes ven acá, está recubierto por las meninges recubren todo lo que es la parte encefálica del cerebro, son las capas protectoras del cerebro y de la médula espinal. Pero acá entonces lo que pasa es que se hernian. Y por acá, yo les voy a mostrar una foto real, corre el líquido cefalorraquídeo. Es una forma grave de espina bífida. Hay tres formas de espina bífida, esas ya las vamos a conocer, pero también tenemos uno que es incompatible con la vida, que es una ausencia de cerebro, la anencefalia. Yo les voy a mostrar unas imágenes. Siempre coloco esa advertencia porque sé que muchas personas suelen ser más sensibles que otras. Si ustedes de pronto se consideran personas sensibles, pues de pronto evitar ver estas imágenes, pues no son nada del otro mundo, pero pues igual aviso. Entonces, acá tenemos la anencefalia. Eso es un mortinato porque no nació con vida. Acá es donde debería estar toda la cavidad ósea del encéfalo. Miren que acá hay una ausencia de encéfalo. Y no sé si ustedes recuerdan esa gráfica que yo les mostré ayer, la gráfica específica de la ontogenia, entonces dónde se forma el corazón, en qué momento específico se forma de pronto ciertos órganos. Y miren acá, se logró formar la cavidad nasal, la cavidad bucal, la cavidad auditiva. Acá tenemos, por ejemplo, una formación del globo ocular, pero no se formó, no hay una formación del encéfalo, es ausente. Por eso son mortinatos. No, no se puede vivir sin encéfalo. Y ese es el mielomeningocele. Ese sí es un
neonato sí logra nacer vivo, pero va a tener en su vida ciertas dificultades. ¿Se puede operar? Sí, dependiendo obviamente del caso, pues el profesional en el área lo decide, pero van a tener muchas dificultades, no solamente a nivel motor, de control de esfínteres, de control coprológico y también a nivel cognitivo. ¿Qué tenemos acá? Entonces miren acá, que son las tres formas, lo voy a acercar, las tres formas de espina bífida. Así sería normal, como en un neurodesarrollo esperado. Entonces, la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo, las meninges, las vértebras. Miren, acá es la mielodirrafia. Acá hay pelo. Y es el meningocele y mielomeningocele, que como les digo es la forma más abrasiva. Acá hay una herniación igual. Esto que recubre esto que es un poco más morado son las meninges. Acá también tenemos las meninges. Lo que está acá es el líquido cefalorraquídeo. Miren acá la médula espinal, es una herniación de la médula espinal, que es la forma más grave de espina bífida. Entonces la espina bífida es un defecto congénito de ese tubo neural que ocurre cuando esa columna vertebral y la médula espinal del bebé no se desarrollan o más bien no se cerraron adecuadamente durante ese proceso largo de gestación. Entonces, es un problema que va a llevar a daños en esos nervios, va a llevar a lo que son las discapacidades físicas de diversa gravedad, dependiendo también de su tipo, dependiendo de la localización de la espina bífida, que como les digo, son tres tipos de espina bífida, ya se los voy a mostrar. Lo que quiero que veamos es que la anencefalia, esta es de anencefalia, es uno de los pocos casos que han existido de personas con anencefalia que han logrado nacer con vida. Este es Jackson, vamos a ver el ejemplo de Jackson. Jackson es un bebé que desafortunadamente ya falleció, no logró vivir mucho tiempo sin el encéfalo, tenía parte del encéfalo, pero igual tenía muchas dificultades a nivel general. Sus padres lo que hicieron fue recrear toda su vida, su día a día cotidiano, a través de una página de Facebook. Vamos a ver un resumen de la anencefalo. Progress. Tenemos entonces lo que son los tres tipos de espina bífida. Recuerden que igual estos tipos que son tres, depende de su tipo y dependiendo también de la localización, van a tener pues diversas dificultades a nivel físico, a nivel cognitivo. Empecemos por la primera. Entonces acá están los tres. La A corresponde a esta, mielodirrafia, espina bífida con meningocele y la espina bífida con mielomeningocele. Entonces, la espina bífida oculta o la mielodirrafia es la forma más leve en la que una persona va a tener un defecto en una o más vértebras. Generalmente lo que es la espina bífida oculta no causa problemas o más bien no causa síntomas visibles, a diferencia de los otros dos, de la parte B y la parte C. Tenemos en el segundo aspecto, que es el meningocele. En este caso, lo que son las meninges, que recordemos que, como les había mencionado, las meninges son esas membranas que lo que hacen es recubrir el cerebro y la médula espinal, sobresalen a través de esa abertura de la columna vertebral. Pero como tal, la médula espinal permanece ahí, pues permanece en su lugar, pero sí causa ciertas dificultades a nivel físico. Y la forma más fuerte de espina bífida o la forma más grave es el mielomeningocele, la forma más fuerte de espina bífida. Entonces lo que pasa es que una porción de esa médula espinal y los nervios lo que hacen es sobresalir a través de lo que es la abertura de la columna vertebral y esto lleva a, como les menciono, dificultades que son significativas a nivel físico. Entonces también hay parálisis cerebral, perdón, parálisis parcial o total, o problemas en el control de la vejiga, en el control de los intestinos. Como tal, la espina bífida no hay una causa única, pero sí se cree que como tal, los factores genéticos, los factores ambientales, está
malformación del tubo neural y también, por ejemplo, lo que habíamos en algún punto que alguien también lo mencionó, esa falta de ácido fólico durante el embarazo, lo que hacen es aumentar ese riesgo y lo que son los tratamientos de las personas con espina bífida van a incluir cirugías en muchos casos, dependiendo del caso, terapias físicas de rehabilitación, cuidados médicos para también ayudar las secuelas que le subyacen. Acá tenemos entonces lo que es la vesiculización del tubo neural. El tubo neural es esta cosa pequeñita, lo verde. Y tenemos, entonces, que está en la parte más rostral, la parte más caudal. En la parte más rostral está el prosencéfalo o cerebro anterior. Acá está el mesencéfalo, o que también se llama cerebro medio. Y luego está el romboencéfalo o el cerebro posterior. Entonces, el tubo neural se vesiculiza. Recuerden que esa vesiculización del tubo neural es el proceso de desarrollo embrionario, donde ese extremo anterior, es decir, lo más rostral del tubo neural, se expande y lo que hace es que se divide en vesículas que le van a dar origen como tal a lo que es el encéfalo. Miren acá, creo que esta gráfica es un poco más amigable de comprender. Entonces, acá tenemos el tubo neural. Ese tubo neural tiene varias etapas, no es de la noche a la mañana. Entonces, la primera etapa, en la semana 4, entonces tenemos cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior. Luego, la semana quinta, ya se generan unas vesículas secundarias. Por ejemplo, el prosencéfalo se divide en telencéfalo, que va a dar origen a la corteza cerebral, el diencéfalo, al tálamo, al hipotálamo. El mesencéfalo no cambia, permanece sin ninguna división, y el romboencéfalo que se divide en el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo a qué le va a dar origen, al puente y al cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. La médula espinal no se vesiculiza, queda exactamente igual como la médula espinal. Y llegamos a un punto fundamental y es la ontogenia del sistema nervioso central. En esta ontogenia del sistema nervioso central es crucial tener en cuenta porque es la parte pues, del origen del sistema nervioso. Empecemos por por la proliferación. En general, pues toda la ontogenia del sistema nervioso nos referimos a cómo se da ese nacimiento del sistema nervioso central en el embrión y que de hecho es un proceso que se comparte hacia la vida adulta. Es un proceso complejo, es un proceso que tiene etapas como la proliferación, la migración neuronal. Vamos a empezar primero por la proliferación. Como dice el mismo nombre, es cuando las neuronas lo que hacen es generar nuevas neuronas, proliferan. Esas células del tubo neural, que ya vimos lo que es el tubo neural, lo que hacen es que esas células se dividen rápidamente y lo que hacen es generar algo que son los precursores de las neuronas, que son los neuroblastos, precursores de las neuronas. Neuroblastos y los glioblastos son los precursores de lo que son las células glías. Y esto es importante porque ocurre en esa zona ventral del tubo neural. Luego pasa la migración neuronal. ¿Qué pasa en la migración? Las neuronas se mueven del lugar. Es decir, las neuronas cuando ya están recién formadas, lo que hacen es que migran de esa zona ventricular del tubo neural hacia otras áreas del cerebro, donde lo que van a hacer es integrarse con circuitos a nivel neuronal. Es un proceso guiado, no es un proceso al azar, no es que las neuronas no sepan dónde ir, es un proceso que está mediado por señales químicas, físicas y señales eléctricas, es controlado
y de hecho pues va hasta o puede ir hasta ese segundo trimestre de gestación. Luego hay una zona muy importante, que es la organización o diferenciación. Acá, ¿qué pasa? Una vez que esas neuronas ya alcanzaron su destino, después, perdón, de migrar, ya lo que hacen esas neuronas es que se organizan, se diferencian en tipos de células, en tipos de neuronas más especializadas, según su ubicación, según su función. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las neuronas piramidales, las motoneuronas, las neuronas sensitivas, las interneuronas. Durante esta fase de diferenciación también se forman lo que son las dendritas y lo que son los axones, es decir, ya las neuronas se quedan allí, hacen lugar. Luego llega una parte y es la sinaptogénesis, y es que a medida que las neuronas empiezan a madurar, ya esas neuronas comienzan a establecer conexiones entre sí. Ya, como ya están en un solo lugar, empiezan a comunicarse unas con otras a través de lo que es la sinapsis, por eso se llama sinaptogénesis. Esa sinaptogénesis es más activa en esos primeros años de vida. Está mediado por esa neuroplasticidad de la que hablábamos ayer y nos permite que el cerebro pueda responder o que pueda adaptarse a ciertos estímulos externos. En algún punto les hablé, y esto también fue ayer, lo que es la apoptosis, que como les mencionaba, no ocurre de manera al 50%, por ejemplo, que pasa en la adolescencia de un cerebro neurotípico en el neurodesarrollo de una persona con autismo alcanza un 16% en la adolescencia. La apoptosis es una muerte celular programada, diferente a una muerte que es necrótica. Acá, pues las neuronas que están formadas, algunas de ellas deben morir, no sobreviven. Solo sobreviven aquellas neuronas que son funcionales. Las que no son tan funcionales para ese sistema nervioso central mueren programadas. Es decir, es una muerte controlada. Es un proceso que eh, digámoslo así, es una poda neural, se poda el cerebro de esas conexiones que no son necesarias y así va a mejorar esa eficiencia del sistema nervioso central. Llega un periodo fundamental, acá es la mielinización. En esa mielinización, ¿qué pasa? Las células glías, que principalmente esas células glías son las células de Schwann eh, y los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Y las células Schwann están en el sistema nervioso periférico. ¿Ellas qué hacen? Ellas envuelven los axones de las neuronas con una vaina de mielina, con una capa de mielina. ¿Qué es la mielina? Es una sustancia que es lipídica, es una sustancia que lo que hace es que acelera esa conducción de los impulsos eléctricos de una neurona a otra neurona. Es un proceso que empieza en lo que es la médula espinal durante ese tercer trimestre y continúa hasta incluso la adolescencia, incluso la adultez temprana. Entonces, hay una progresión de la mielinización. No todas las áreas se van a mielinizar de manera igual. Tiene que ver con eso que mencionábamos ayer, con lo que es los periodos críticos del neurodesarrollo. Primero se van a mielinizar esas áreas que van a estar más relacionadas con las funciones básicas como el control motor, como la parte sensorial, por ejemplo, pues las áreas o las sensaciones primarias, y luego ya pasan a lo que son las áreas más corticales, que son más asociadas con funciones cognitivas de alto nivel o funciones cognitivas complejas, donde entonces tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal, es lo último que se termina de mielinizar. Ya ahí es cuando hablamos que en la adolescencia y en la adultez temprana, 25 años aproximadamente, se empieza a culminar ese periodo de mielinización de las áreas prefrontales. Entonces, es muy importante esto porque depende mucho de una maduración cortical, que es esencial. Es decir, la maduración cortical lo que nos hace o lo que implica es el refinamiento de lo que son las conexiones sinápticas. eh, Recuerden que necesita una eliminación gradual de las que pues, no son tan eficaces, lo que es la poda neural,
y fortalecer aquellas que sí son fuertes. Entonces, importante tener en cuenta. Bueno, algo acá es que la poda neural no solo pasa en la infancia. La poda neural también pasa en la adolescencia y es crucial para que esos desarrollos, pues ese desarrollo de funciones cognitivas puedan avanzar. Entonces, la planificación, el razonamiento, la regulación de tipo emocional. La poda Factores acá que intervienen en la ontogenia, no solo en la poda neural, sino en la ontogenia. Entonces tenemos factores genéticos de los que ya hemos hablado, que son los reguladores claves, que lo que hacen es controlar ese desarrollo pues de lo que es la estructura y las conexiones normales, pero también el ambiente. Recuerden que la ontogenia del sistema nervioso no solamente es en, en la gestación. Entonces, tenemos la nutrición, tenemos el estrés materno, tenemos de pronto eh, esa exposición a toxinas que van a influir en ese adecuado neurodesarrollo y el ambiente postnatal. Si el niño no está expuesto, perdón, a una estimulación sensorial, si el niño no está vinculado con lo que son las experiencias tempranas positivas, que recordemos que eso también impacta esa plasticidad neuronal, pues no se hacen ese o no se da ese establecimiento de conexiones sinápticas, que es lo que queremos para mejorar esa ontogenia del sistema nervioso central. Entonces, ese proceso, y acá me voy a devolver a esta diapositiva, de lo que es la mielinización, es un proceso necesario. Está relacionado directamente con lo que es la mejora de funciones motoras a nivel cognitivo, a nivel sensorial. Entonces, un cerebro más mielinizado, un cerebro más estimulado, lo que hace es que, pues, permite una mejor transmisión de lo que son esas señales neuronales que son mucho más eficaces, mucho más eficientes, lo que se traduce en que la persona va a tener pues mejores habilidades cognitivas, más refinadas, más afinadas, mejor lenguaje, mejor capacidad de resolución de problemas, mejor memoria. En resumen, lo que es la ontogenia del sistema nervioso central es un proceso continuo, es un proceso delicadamente regulado y que es crucial, pues al fin y al cabo, para el desarrollo de las funciones mentales la y emocionales. Resulta que pueden haber ciertas alteraciones o malformaciones en el neurodesarrollo si no hay una buena proliferación. Uno de ellos que muchos conocemos es la microcefalia. La microcefalia es un cerebro considerablemente más pequeño del recién nacido en relación a su sexo biológico y en relación también a su edad. Entonces, hay alteraciones principalmente en la proliferación, es una de las causas de la microcefalia. No se desarrolla el cerebro de manera adecuada o el cerebro deja de crecer. Recuerden que la proliferación es cuando las neuronas crecen, pues cuando las neuronas empiezan a crecer en número y esto al fin y al cabo, si no hay buena proliferación neuronal, si no hay buen crecimiento de esas neuronas, pues lo que hace es que tenemos un cerebro más pequeño. Hay que entender que, pues, en cuanto a la microcefalia, no no todas las formas de microcefalia son iguales, es leve, moderado y una microcefalia severa. La característica general o las características generales en la microcefalia es que es un tamaño reducido del cráneo. Miren acá, entonces, el cráneo no crece tanto porque el encéfalo es mucho más pequeño. Entonces, al nacer, el perímetro craneal es mucho menor de lo esperado. Al fin y al cabo, pues esto también se detecta no solamente post nacimiento, no solamente a nivel postnatal, sino perinatal, con exámenes prenatales para saber si pues el niño o el neonato va a estar con malformaciones. En este caso también se puede detectar de esa manera. Y en la microcefalia, el desarrollo cerebral está comprometido, es decir, puede estar asociado con retrasos en ese desarrollo motor, en ese desarrollo cognitivo,
aunque en algunos casos, sobre todo en los tipos de microcefalia mucho más leve, el desarrollo cognitivo puede estar relativamente preservado. ¿Por qué? Porque hay grados de severidad. Les mencionaba, la microcefalia puede ser leve, moderada, o en los casos ya con cierto nivel de gravedad. Eso igual depende de la extensión de ese subdesarrollo craneal que se vayan a dar esas dificultades. Y también depende mucho de las causas subyacentes a la microcefalia, porque no siempre van a ser alteraciones en la proliferación neuronal. Hay muchas causas de la microcefalia. Entonces, la microcefalia puede ser causada por muchos factores, infecciones intrauterinas, factores genéticos. Bueno, hablando por ejemplo de las infecciones en el embarazo, en algún punto hablábamos también de lo que es el citomegalovirus, la rubéola, la toxoplasmosis, el virus del Zika, que por ejemplo el virus del Zika pueden inferir eh, quizás en que ese neurodesarrollo no sea típico, pero también factores genéticos. De hecho, algunas formas de microcefalia son heredadas, causadas por mutaciones específicas en genes específicos que regulan ese desarrollo cerebral. Ya hemos visto algunos. El síndrome de Rett, por ejemplo, que es un síndrome genético. eh, en el síndrome de Rett puede haber microcefalia. Hay otro que es el síndrome de Cornelia-Lange, donde pueden estar asociados también con la microcefalia. Y también esa exposición al fin y al cabo prenatal, alcohol, a sustancias psicoactivas, pues a drogas, ciertos medicamentos que van a afectar al fin y al cabo ese desarrollo cerebral y causar microcefalia. Entonces, hay ciertos medicamentos, recuerden que esto lo veíamos ayer con la gráfica que yo les mostré de la ontogenia, de esos riesgos de base que pueden tener si no se desarrolla adecuadamente una parte del cerebro. Y no sé si recuerdan, pero era la parte más azul, es decir, el sistema nervioso central es el sistema más delicado porque tiene más tiempo de desarrollo. Eh, También en la microcefalia puede haber dificultades en ese suministro de sangre al cerebro. Si en ese proceso de neurodesarrollo, de crecimiento fetal, pues de pronto hay una desnutrición materna, quizás no les lleguen los suficientes nutrientes al cerebro del niño. El cerebro no solamente necesitamos nutrientes fuera de la placenta, sino también incluso en ese proceso intrauterino, nosotros recibimos todos los nutrientes de la madre. Si la madre no tiene una buena alimentación, pues al fin y al cabo también la parte fetal va a sufrir. O cuando estamos de pronto expuestos en esa parte fetal a bajo suministro de sangre. Entonces, importante tener en cuenta lo que son esas consecuencias asociadas o más bien los síntomas. Entonces, en general, los síntomas van a variar, depende del nivel de afectación cerebral, pero en general hay un retraso en ese neurodesarrollo, hay dificultades a nivel motor, hay dificultades cognitivas, como les digo, dependiendo de la causa, va a variar la dificultad a nivel cognitivo, porque hay personas con microcefalia que tienden a tener un coeficiente intelectual promedio, pero también en algunos casos de microcefalia puede estar asociados con epilepsia. Ya para pasar a la hemimegaloencefalia, que también es una alteración en la proliferación, el diagnóstico de la microcefalia es únicamente médico, únicamente clínico. Entonces, con esas ecografías prenatales, en algunos casos puede detectarse, como les mencionaba, durante ese periodo de embarazo, mediante los ultrasonidos, especialmente en ese tercer trimestre. Y pues pruebas adicionales. Si se diagnostica, por ejemplo, una microcefalia, pues se pueden realizar estudios como un electroencefalograma para evaluar el estado del cerebro y si hay de pronto causas subyacentes o una tomografía computarizada. Igual es algo que siempre debe tener un seguimiento. Tenemos otra y es la hemimegaloencefalia. Ustedes ven acá y es un crecimiento excesivo de uno de los dos hemisferios. Un hemisferio está de un tamaño típico, un tamaño apropiado, y el otro está agrandado. Entonces, es un hemisferio cerebral que se agranda normalmente y al fin y al cabo, como está la otra parte del hemisferio, ya sea el derecho o el izquierdo, aplastado, porque uno es mucho más grande,
va a tener también pues dificultades a nivel neurológico, incluyendo convulsiones severas, dificultades en el neurodesarrollo. Es un tipo de malformación de ese desarrollo cortical. Y no solamente ven acá que está afectada la estructura, sino también la función. Entonces, hay un aumento de ese tamaño el cerebro es asimétrico, es un hemisferio cerebral pues muchísimo más grande, ustedes lo ven allí en la neuroimagen. Y como hay también un aplastamiento de uno de los dos hemisferios, pues uno de los síntomas más comunes en la hemimegaloencefalia es que pues hay una aparición de una epilepsia que es refractaria, es decir, convulsiones que son difíciles de controlar con medicamentos. Por eso se llama refractaria, porque refractan los medicamentos, que suele comenzar en esa infancia temprana. Eh, pues no hay mucho que decir, pero es importante hablar también que hay retrasos en ese neurodesarrollo motor debido a esa disfunción del hemisferio cerebral que va a estar afectado, pero no solamente esa disfunción, sino que en muchos casos uno de esos dos hemisferios, en este caso ustedes lo ven allí, va a aplastar el otro y pues eso también depende mucho de los niveles de gravedad. Puede haber en la hemimegaloencefalia, recuerden que también es una alteración en la proliferación neuronal, lo que es una hemiparesia. ¿Qué es la hemiparesia? Es una debilidad o una parálisis que puede ser parcial del lado del cuerpo que es opuesto al hemisferio afectado, el hemicuerpo contralateral. Y tenemos otro que es la lisencefalia. La lisencefalia ya no es una alteración en la proliferación, sino en la migración neuronal. Para que se puedan formar los surcos, para que se puedan formar esos pliegues, es fundamental que esas neuronas migren. Recuerden que cuando migran, luego pasa un periodo de diferenciación. Entonces migran, se instalan y allí forman raíz. Es decir, empiezan a formarse lo que son los axones, lo que son las dendritas. Si no hay una buena migración neuronal, supongamos, sí, las neuronas proliferan. Entonces supongamos que en la lisencefalia las neuronas proliferaron pero no migraron adecuadamente. Entonces, al no migrar, hay ciertas áreas cerebrales que no van a tener las suficientes conexiones dendríticas, no van a tener, obviamente, la fuerza de esas neuronas para que se puedan conectar. Entonces, ¿qué da origen a un cerebro con ausencia de giros, un cerebro con pliegues de la corteza muy incipientes o en muchos casos nulo? Acá estamos viendo, por ejemplo, en un cerebro postmortem, pues un cerebro casi que liso. Está el surco lateral, miren que no está el surco central, solo el lateral, pero miren, por ejemplo, acá, donde está el occipital, hay casi que una ausencia de surcos, de pliegues, en el temporal tampoco vemos, acá sí que está liso, en el prefrontal y en el frontal, entonces da origen a muchas afectaciones. Incluso también a nivel físico, las personas con lisencefalia tienen características asociadas. Yo quiero que veamos un caso, es un caso español de Odín. Odín es un niño con lisencefalia, pero lo importante del diagnóstico, bueno, la lisencefalia es un poco más eh, obvio en muchos casos, pero en otros de pronto hay padres de familia que lo dejan para después, pero es importante entender lo que son las intervenciones a tiempo. Vamos a ver a Odín. Como les digo, Odín es un niño español, pero que su madre es una mujer muy preocupada por Odín y lo ha llevado siempre a terapias físicas, a terapias de rehabilitación y ha dado grandes avances. Veíamos lo que son las alteraciones en ese neurodesarrollo. Como tal, no son trastornos del neurodesarrollo, sino que son trastornos en esa ontogenia del sistema nervioso central, en esa configuración del sistema nervioso central que es fundamental. Vamos entonces a otro tema fundamental y es la evaluación diagnóstica de los objetivos de intervención del trastorno del espectro autista. En lo que es la parte de la evaluación
del autismo. Entonces recuerden, DSM, CIE, la parte del análisis y el historial se debe evaluar absolutamente pues todo lo que es el neurodesarrollo y todos los puntos nucleares que ya hemos visto en el trastorno del espectro autista. Entonces, la edad de aparición de los primeros signos, cómo es el comportamiento observado en distintos contextos, si es en el hogar, si es en la casa, si es en las actividades extracurriculares. Ya entonces empezamos a dudar si el niño tiene, por ejemplo, unos signos muy característicos en el colegio, pero en la casa es completamente diferente. Entonces, recuerden que el autismo se presenta en todos los momentos o en todos los contextos. También evaluar acá antecedentes médicos importantes, si hay antecedentes familiares, si hay antecedentes psiquiátricos, cómo son esos factores de riesgo, prenativo, factores de riesgo, prenatal, perinatal y postnatal, porque cuando, pues, y la anamnesis es muy importante porque nos permite recoger toda esa información más de tipo de corte cualitativo, eh, y aunque es subjetiva de los padres, es esencial para ese análisis clínico. Muchos padres son muy juiciosos con ese proceso de neurodesarrollo, sobre todo de los niños de pronto un poco más pequeños, que tienen todo el historial clínico, eso también a nosotros nos permite poder construir una muy buena historia clínica. La historia clínica no es lo único para el diagnóstico del autismo. Vamos a ver que también hay esta parte, pruebas estandarizadas, específicas para cada uno de, de los dominios. Pero antes de eso, también la observación directa de ese comportamiento. Entonces, observar al paciente cómo es en esa interacción con nosotros como evaluadores, cómo es con sus cuidadores, para poder identificar esas conductas que en el autismo van a ser relevantes. Entonces, si hay falta de contacto visual o si hay baja reciprocidad socioemocional, si quizás ese lenguaje es limitado, o un lenguaje muy ecolálico, muy repetitivo, o incluso en muchas personas pueden ser incluso un lenguaje ausente. Si tiene juegos o no imaginativos, o si tiene juegos o no funcionales, o juego en espejo, o un juego muy poco imaginativo. Si de pronto incluso en ese patrón de observación podemos analizar que la persona tiene un patrón rígido del pensamiento, si hay rutinas rígidas, si hay de pronto estereotipias, movimientos estereotipados, sobre todo porque quizás si están en un entorno evaluativo, un entorno evaluador, puedan surgir esos movimientos estereotipados porque al fin y al cabo están enfrente de personas que de pronto pues no estaban dentro de su repertorio visual. Una de las herramientas estandarizadas, que acá entonces me voy a lo de las pruebas, que ya las vamos a explicar, es administrar pruebas. De hecho, hay dos pruebas que son gold estándar. Una es el A2-2, que es una prueba de observación directa para el autismo. Esa evaluación es semiestructurada, que permite observar esos comportamientos claves, esos comportamientos, o bueno, los síntomas nucleares del autismo en niños, en adolescentes y en adultos. Pero no es lo único que debemos utilizar. A veces creemos que lo único para diagnosticar el autismo es el A2-2. Sí, es una prueba gold estándar, pero como toda prueba puede tener ciertas fallas. Si no se sabe aplicar y si no se sabe calificar o interpretar, que es lo más importante. Pero adicionalmente también debemos tener cuestionarios y escalas estandarizadas. Entonces, la idea es que se apliquen instrumentos que estén validados para poder sistematizar esa evaluación. Por ejemplo, el ADR o ADR, que es una entrevista diagnóstica para el autismo, que es una entrevista estructurada. Eh, la idea es que se le pregunte puntualmente a padres, igual ya la vamos a conocer, y que de hecho es muy valiosa porque el ADI está basado en esos criterios del DSM. También está el CARS, que es una escala de observación para determinar esa severidad del trastorno del espectro, y el SCQ, se los voy a mostrar. El SCQ es para evaluar a niños un poco mayores
También tenemos el AQ. El AQ es para adultos. Acá tenemos evaluar esa parte. Esto yo creo que ya se los había mencionado, pues ya se los había como mostrado. Y el que les quería enseñar, tenemos por ejemplo el GARS 3. Esta es la hoja de respuestas, las subescalas, por ejemplo, entonces conductas restringidas y repetitivas, cómo es la interacción social, acá se ponen las puntuaciones crudas, el rango percentil, y ya se hace pues como la puntuación escalar, la comunicación social, cómo es ese estilo cognitivo, cómo es de pronto el habla. Entonces acá, miren que por ejemplo acá podemos, eh, tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3 de los apoyos que nosotros habíamos mencionado. Este es, por ejemplo, la guía de interpretación. Entonces, son aspectos que debemos tener en cuenta. Sí, el A2 y el ADR son fundamentales, pero no nos podemos quedar solamente en el ADR y el A2. Debemos utilizarlos, sí, pero complementarlos con, con otros aspectos o con otras pruebas. El GARS es uno que les acabo de mostrar. El CARS es otro. Les voy a mostrar el CARS. Entonces, por ejemplo, tenemos el CARS. eh, Esta es pues la versión de folleto de calificación, esa escala de clasificación del autismo infantil. Acá está, por ejemplo, cómo es la relación interpersonal, cómo es la imitación, cómo es la respuesta, se debe relacionar con la media poblacional. Igual acá también pues está como el nivel de síntomas comparado con las personas dentro del espectro. Entonces son aspectos que también debemos tener en cuenta. No son los únicos, no son los únicos. También tenemos, por ejemplo, el que les mencionaba, el SRS2. Principalmente, por ejemplo, este es para adultos. Creo que ese es el de adultos. Sí, creo que sí. Donde entonces está, por ejemplo, parece mucho más inquieto en situaciones sociales. Entonces, son aspectos complementarios que debemos tener muy presentes para una adecuada evaluación. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de evaluación? Primero, establecer un diagnóstico. El diagnóstico es la línea base que nosotros vamos a empezar, pero también identificar ese perfil de fortalezas y ese perfil de debilidades. Entonces, acá se deben valorar también esos aspectos cognitivos, esos aspectos, como les menciono, adaptativos, eh, evaluar esa autonomía, evaluar la socialización, evaluar esa comunicación funcional, evaluar también ese entorno escolar y el entorno social. No nos podemos limitar de pronto a un solo entorno. La idea es recopilar información del colegio, recopilar información de otros entornos en donde el paciente al fin y al cabo se desenvuelve la mayoría del tiempo para contrastar esos comportamientos y ver cómo afecta ese desarrollo en la vida cotidiana. Detallar también esa parte de ese nivel de funcionamiento base, ya lo he explicado, y esto, evaluar el progreso de la intervención y los beneficios que se han generado. ¿Cómo es la única forma de saber si esas intervenciones, si la intervención fonoaudiológica, si la intervención neuropsicológica, si esa parte, por ejemplo, de terapia ABA ha tenido frutos, ha tenido progresos, comparándolo con la primera evaluación, que es la línea base? Mirar si el paciente, si la persona ha tenido ganancias o no. eh, y hay que tener unas consideraciones importantes en lo que es el diagnóstico, que a veces no tenemos muy en cuenta. Cuando hablo de un diagnóstico, es que no hay una sola prueba que diagnostique el autismo, es un diagnóstico clínico basado en múltiples fuentes. Y se ha tergiversado mucho la idea de que solamente A2 y ADR son las pruebas únicas, sí, son las pruebas Google estándar, pero no nos podemos olvidar del resto.
de todo lo complementario. Entonces, la evaluación siempre se debe realizar con un equipo que sea especializado, entonces acá neuropsicólogo, el psicólogo también, psiquiatra infantil, neuropediatra, fonoaudiólogo, los terapeutas ocupacionales, que lo que van a hacer es que nos van a llevar a unas recomendaciones claras sobre cada área que dominan y poder hacer unas intervenciones y unos ajustes. Y al fin y al cabo hablamos un poco de los ajustes laborales, pero también de los ajustes, perdón, de los ajustes escolares, pero también de los ajustes laborales, que a veces no se habla de los ajustes laborales en el trastorno del espectro autista. Eh, entonces llegamos a un punto donde solo quizás entendemos que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, pero se nos olvida también que como es un trastorno del neurodesarrollo, acompaña a la persona durante su vida. Entonces, en muchos casos, esos niveles de apoyo también deben estar en el trabajo. Vamos a responder, creo que me alargué mucho en la explicación, pero vamos a hacer una pregunta eh, para seguir el descanso. Algunas preguntas quedan pendientes, como me extendí un poco en esa explicación, vamos a responder una o dos preguntas, pero ahora también las vamos a responder. Bueno, Diana por acá nos hace una pregunta. ¿Hay alguna prueba estandarizada para que nosotros los docentes podamos evaluar a nuestro estudiante con autismo? No, el diagnóstico es únicamente clínico, pero sí puedes utilizar, por ejemplo, el MCHAT, que no es una prueba como tal diagnóstica, pero sí es una prueba tamiz, una prueba de cribado, de screening, para que pues se pueda derivar a, a un especialista y ya confirmar lo que es el diagnóstico. Es decir, pruebas clínicas no, pero sí se pueden utilizar pues pruebas de cribado. Una de ellas es la que vamos a ver, que de hecho pues también está en el material de estudio, el MCHAT TR revisado. ¿En qué consiste el método ABAS, ABES, ABAS, ABA, A, B grande y A? Sí, es efectivo. El método ABA, de hecho, es uno de los métodos que vamos a ver en esa parte de la intervención. Muchas personas de pronto durante el método ABA, pero es uno de los métodos donde se ha centrado en lo que son las conductas. No se trata, recuerden, no se trata de erradicar una conducta. Eso, ABA. No se trata de erradicar una conducta, se trata de que la persona pueda tener el control sobre sus conductas. Y sí, es muy efectivo, es bastante efectivo. Bueno, por acá me volvieron a preguntar sobre el método ABA. Sí, es centrado en personas con autismo, pero no solamente en personas con autismo, también en personas con otro tipo de alteraciones en el neurodesarrollo. De hecho, el TDAH también lo que hace es que mejora, como les digo, esas habilidades y se centra en que puedan controlar esos comportamientos que de pronto en un entorno u otro se pueden ver entre comillas problemáticos, y está basado pues en lo que es los métodos del aprendizaje cognitivo-conductual. Lidia, ¿en qué se diferencia el síndrome de Asperger y el autismo? La clasificación en global. Lidia, acuérdate que no se llama Asperger. Ya esto después del 2013 el nombre no se utiliza. Entonces, no sé si, si esta es la primera clase, pero ya lo hemos revisado. Ah, bueno, antes del 2013.
Bueno, que el autismo como tal, o sea, el síndrome de Asperger en el 2013 era como tal el autismo de alto funcionamiento, lo que hoy en día podríamos hablar de de alto nivel, pues o de alto funcionamiento como tal. Pero acuérdate, exacto, están separadas, era de alto nivel antes, que era el Asperger. Vamos entonces a ir a nuestro descanso. Cuando regresemos voy a responder algunas preguntas como me extendí un poco en la explicación, algunas preguntas que nos quedan pendientes y arrancamos de una vez con la segunda parte de la clase. Veamos cuáles son los objetivos de la evaluación. Como objetivo de la evaluación tenemos principalmente establecer lo que es un diagnóstico, que es fundamental. ¿A partir de qué? A partir de lo que ya hemos visto, a partir de la conducta. Esa es una pregunta que siempre surge y es, bueno, a partir de una neuroimagen o a partir solamente de lo que es un electroencefalograma, ¿se puede dar un diagnóstico de autismo como tal? No, son complementos, pero que no son requeridos para lo que es el diagnóstico. Se debe hacer una evaluación tanto del perfil psicológico como neuropsicológico. ¿Cómo es ese desarrollo intelectual? ¿Cómo es el habla y cómo es la comunicación? ¿Cómo son los diagnósticos y los pilares esenciales en el trastorno del espectro autista que ya hemos mencionado en varias ocasiones? Por ejemplo, es fundamental, antes incluso de entrar a lo que es la evolución y el pronóstico, me voy a devolver a esa diapositiva para que lo tengamos en cuenta, entender que hay diferencias entre el diagnóstico de autismo en niños y el diagnóstico de autismo en los adultos. Entonces, por eso quería mostrarles el video, porque se deben principalmente a factores en ese neurodesarrollo, en lo que son los diferentes aprendizajes a lo largo de la vida, de estrategias compensatorias, de los contextos sociales que van a ser diferentes. Entonces, la evaluación en niños se va a basar en la observación directa del comportamiento actual de ese desarrollo temprano. Para los adultos, y por adultos me refiero por encima de los 18 años, ya requiere construir esa historia del desarrollo de esa infancia, muchas veces con la ayuda de los familiares, a veces no tenemos esa herramienta. Por eso debe ser un diagnóstico mucho más profundo en los adultos. Y los signos de pronto en los adultos pueden estar más enmascarados por lo que les mencionaba, por esas habilidades enmascaratorias, esas adaptaciones sociales, esos aprendizajes, mientras que los niños pueden ser más evidentes y pueden ser de pronto más naturales, lo que es el juego, lo que es el contacto visual, lo que son las rutinas. Y también hay que hablar de algo que a veces no se habla en el diagnóstico de autismo en los adultos, y es principalmente el camuflaje y la compensación. Por ejemplo, en el ámbito del camuflaje social, cuando ya se es mayor, hay un uso de un camuflaje o lo que, pues coloquialmente se habla de masking para adaptarse socialmente. Y de hecho, a veces esto puede retrasar o dificultar los diagnósticos. Muchas veces vemos entonces en los trabajos la persona que es retraída, es callada, es aislada, de pronto tiene sí un camuflaje social, puede tener dificultades para entablar conversaciones, pero igual está ahí. No quiere decir que porque haya masking o camuflaje no tenga autismo, sí está, recordemos lo que en algún punto hablábamos de lo que es el burnout social, mientras que en los niños hay menor capacidad para ocultar sus conductas atípicas. Y esas estrategias en los niños tienen conductas más espontáneas. Entonces, en los adultos ya han aprendido a imitar normas sociales, a evitar ciertas situaciones que generen incomodidad. Normas sociales que imitan, pero que a veces tienen de pronto dificultad en comprender.
Y el motivo de consulta de evaluación en los adultos es propio de un adulto, es decir, el adulto consulta por ansiedad, el adulto consulta por depresión, por relaciones sociales que van a estar fallidas o una sensación de, entre comillas, no encajar. Muchas veces en el motivo de consulta dicen, no es que no encajo, que desde el colegio no encajo, desde que estoy en la universidad, sí, tengo un grupo de amigos, pero mi grupo de amigos es fluctuante. Entonces, es como el común denominador. Muy pocos adultos de pronto llegan y dicen, ves que leí que puedo tener autismo y lo que mencionábamos en algún punto, lo que son también las redes sociales, muchas personas se autodiagnostican con Instagram, bueno. Entonces, muchos ya ven cierta alarma como adultos, nunca consultaron o pues en ese entonces quizás como les mencionaba, actualmente es donde hay más conciencia, pero para ese entonces o en esa época de los adultos quizás era, era más común quizás decir como no, es que es el tímido del salón o la persona extraña del salón, pero de pronto nunca empezaron a considerar que de pronto tenía TEA, autismo. Mientras que en la infancia, pues los papás o los docentes detectan ya esas señales mucho mejor, como el aislamiento, como los intereses restringidos, como las estereotipias, como el lenguaje. Y las herramientas diagnósticas en general se van a vincular en esos objetivos de evaluación. Es decir, ya voy a pasar acá para pasar a esas pruebas de evaluación neuropsicológica más utilizadas en el diagnóstico, como lo que es, por ejemplo, el A22 y bueno, ya vamos a ver esa parte, pero lo que les quiero mencionar es que las pruebas van a compartir, es decir, pruebas principales como A22, pero por ejemplo se va a cambiar en ciertos módulos. Igual eso ya lo vamos a explicar. En los niños, por ejemplo, módulo 1 o módulo 2. En el ADR, que es observación directa y esas escalas del neurodesarrollo también se utilizan en los adultos, pero en menor medida, pues porque igual el ADR es más de para preguntar pues a padres, pero igual también se puede aplicar a los adultos. Y en el A22 en los adultos es el módulo 4 o las entrevistas clínicas como el CAT-Q o el RATS, por ejemplo, donde es una evaluación más retrospectiva del desarrollo. No tenemos a veces tantos accesos a ese desarrollo de los adultos. Pero es también importante esa colaboración del familiar, porque, por ejemplo, en los niños, los padres suelen ser muy buenos informantes, mientras que en los adultos a veces los padres no están presentes o pues viven lejos o no recuerdan detalles del desarrollo infantil. Y hay que también hablar, y esto acá también es importante para la evolución y el pronóstico, que en los niños pueden haber comorbilidades, dificultades en el lenguaje, trastornos de aprendizaje. En el TDAH también podemos ver en los niños, continúa en esa etapa del neurodesarrollo, porque recuerden que igual el TDAH es parte de trastornos del neurodesarrollo, continúa a lo largo de esa vida, pues ese ciclo vital de la persona. Y en los adultos puede concomitar que con síntomas más de tipo emocional. Entonces, ansiedad, depresión, el burnout social. En las mujeres que veíamos un poco que también hay que entender cómo es esa diferencia diagnóstica de el hombre y la mujer, que en la mujer, por ejemplo, hay muchos trastornos a nivel alimenticio, o TDAH, por ejemplo, no diagnosticado combinado con un TEA. Entonces, importante tener en cuenta eso, no solamente en la evaluación, la edad, sino el género. Un subdiagnóstico frecuente en las mujeres puede pasar desapercibida por habilidades sociales superficiales, que lo hablábamos, y en las mujeres adultas y las niñas, pues puede pasar desapercibida, pero en las niñas, perdón, en las mujeres adultas, ya adultas, pues muchas mujeres adultas son diagnosticadas tardíamente con con errores diagnósticos, que de hecho es muy común lo que son los errores diagnósticos. Yo creo que este caso no se los mostré cuando estábamos, esperen que cargue la pantalla, listo, cuando estábamos trabajando el autismo en las mujeres. Se me pasó por alto, pero sí quiero que tengamos unos 2 minutos para revisarlo, porque sí es importante. Acá está, trastorno del espectro autista en una mujer adulta.
porque no es solamente es importante considerar la edad. Por ejemplo, acá vamos a ver el caso de un adulto, pero también el género, que puede ser diferente. Entonces tenemos a Laura, 31 años. Laura era profesional, es profesional, universitaria, de hecho es diseñadora gráfica, y ese es el motivo de consulta. Evaluación por sospecha de trastorno del espectro autista en mujer adulta, derivación por parte de psicoterapeuta, ante presencia persistente de patrones de comunicación atípicos, dificultades interpersonales crónicas. Miren, por ejemplo, este fue el principal motivo de consulta a psicología y de ahí ya se derivó. Y una marcada fatiga post-social, lo que es el burnout social. La paciente refiere haber sentido, entre comillas, ser diferente desde la infancia, manteniendo un funcionamiento social adaptativo, pero altamente costoso. Lo afatigaba muchísimo. Y ya, se solicita pues una evaluación formal. Lo vamos a revisar durante unos 7 minutos, unos 5 minutos para que lo lean, que está, no lo trabajamos en ese momento y es muy importante que tengamos en cuenta este ejemplo para ya pasar a lo que son las evaluaciones profundas. Cuando hablamos de la evolución y el pronóstico del trastorno del espectro autista, va a variar significativamente. Recuerden que el autismo es uno de los diagnósticos más neurovariables, donde entonces va a depender de cada persona con trastorno del espectro. Eh, Recuerden entonces que una evolución puede mejorar significativamente con una adecuada intervención. Entonces, la evolución del TEA depende de factores como factores sociales, factores a nivel individual, ese apoyo familiar que es importante, ese apoyo educativo. Eh, por ejemplo, si hay lenguaje funcional, si no hay lenguaje funcional, no existe como tal una cura para el autismo. Recordemos que no es una enfermedad, pero sí hay posibilidades de que se mejoren ciertas comorbilidades. Entonces, que mejore la comunicación, que mejore el lenguaje, que mejore esa autonomía personal, que se mejore esa interacción social. Y en general, entre un 10 a un 20% de personas con autismo alcanzan una independencia funcional en la adultez. En conclusión, es un trastorno de curso muy variable, pero que con unas intervenciones que son adecuadas y esos apoyos continuos en un entorno que es comprensivo, el entorno, créame, que es fundamental, van a tener buena calidad de vida. Acá vamos a pasar a esas pruebas de evaluación neuropsicológica más utilizadas en el trastorno del espectro autista, pero antes vamos a ver cómo se ve una persona adulta con un diagnóstico de autismo en la adultez, que me parece fundamental que tengamos en cuenta esos aspectos. Vamos a dejar acá, en esta parte, mañana vamos a ver lo que son esas pruebas de evaluación en el trastorno del espectro, principalmente que es el MCHAT, esta parte que es el MCHAT lo vamos a trabajar, que es el ASQ3, este es de tamizaje, como tal, no del autismo, sino a nivel general del neurodesarrollo, que está por edades. Vamos a mirar cómo se evalúa, qué se evalúa, cómo se califica, y las dos pruebas, que son pruebas Gold estándar, que es el A22 y el ADR, con esa entrevista para el diagnóstico del autismo. Vamos a mirar muy bien qué es el ADR, cómo se trabaja, también cómo es la parte de la 2.2, que es una prueba más de corte observacional, los módulos, que el ADI tiene módulos específicos que es para partes, pues para personas específicas. Entonces vamos a dejar acá para que no quede corto el tema. Recuerden que lo importante es que quede muy claro y nos vemos nuevamente mañana. Que estén muy bien.